El siguiente video tutorial busca explicar a los alumnos los procedimientos desarrollados para mezclar áridos. Previamente, en la clase de laboratorio, los alumnos fueron capaces de desarrollar una experiencia de tamizado en la cual fueron capaces de definir la distribución proporcional de los tamaños de las partículas de los áridos a través de este procedimiento de tamizado. Una vez desarrollado este proceso de tamizado, los alumnos debieron haber sido capaces también de graficar el cómo se distribuyen los tamaños de partículas a través de esta gráfica granulométrica, en la cual se define la relación entre los tamaños de los distintos tamices y el porcentaje de material en peso que pasa por cada uno de ellos durante este proceso de tamizado. Una vez desarrollado esto, y como paso previo al proceso de mezcla de árido, estas curvas, tanto para el árido fino como para el árido grueso, deben ser comparadas con curvas límites conocidas como bandas de trabajo, que en esta figura están indicadas como en línea continua de color rojo. La norma chilena 163 del año 1975 establece requisitos para las curvas límites o bandas de trabajo, tanto para el árido fino conocido como arena, como para el árido grueso conocido como grava. Y también define curvas límites para la mezcla entre arena y grava. Todo esto para tamaños máximos de 20 milímetros, vale decir, áridos cuyo tamaño máximo de partícula alcance los 40 milímetros, y también para aquellos áridos cuyo tamaño máximo del árido combinado alcance valores de 20 milímetros. Sin embargo, la misma norma chilena 163 fue modificada en el año 2013, estableciéndoles curvas límite o bandas de trabajo similares para el caso de la arena y la grava con respecto a la norma del año 1975, pero para el caso del árido combinado estableció 4 curvas límites que generan 3 regiones, vale decir una región comprendida entre la curva 1 y la 2, una región comprendida entre la curva 2 y la curva 3 y una región comprendida entre la curva 3 y la curva 4. Esto para un tamaño máximo tanto de 38,1 milímetros de tamaño máximo nominal del árido como para un tamaño máximo nominal de 19 milímetros. En esta figura se presenta un ejemplo de estas curvas límite o bandas de trabajo para el caso de la arena, para el caso del árido grueso o grava y para la mezcla entre arenas y gravas conocido como árido combinado. La norma del año 2013 aparece graficada acá para el tamaño máximo 38,1 milímetros, definiéndose estas 3 zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 2 es la zona preferida, vale decir la que con la que uno debe trabajar para poder fabricar un hormigón, dado que la zona 3 representa un árido combinado de tamaño fino y la zona 1 un árido combinado de tamaño grueso. Lo mismo se replica para el tamaño máximo de 19 milímetros. La mezcla de áridos en esencia consiste en definir las proporciones en que tanto la grava como la arena van a ser mezclados para poder fabricar un hormigón. Para poder hacer esto hay que siempre reconocer que no siempre el árido grueso está formado solo por árido grueso, sino que también tiene una parte de árido fino, y lo mismo pasa con el árido fino, vale decir, el árido fino también presenta una fracción de árido grueso. Para realizar esta mezcla de árido se ocupa generalmente una malla o un tamaño de partícula en el cual se genera se define una proporción entre el árido grueso y el árido fino para poder mezclar los áridos. Si uno pudiese representar a través de esta figura o a través de este esquema lo que es el árido grueso grava y el árido fino arena, podría definir que la malla número 4, que tiene un tamaño de partícula de 4,75 milímetros, divide lo que es el árido grueso de lo que es el árido fino. Una grava posee una fracción que pasa por este tamaño de tamiz, o este tamaño de partícula, y la arena también se define una cantidad de material que pasa por este tamiz.
Cuando uno mezcla en determinadas proporciones el árido grueso con el árido fino, este árido combinado también tiene una fracción que pasa por este tamiz. Si definimos como alfa la proporción de árido fino o el árido fino que contiene la grava, beta como la cantidad de árido fino que tiene la arena y G como la cantidad de árido fino que tiene la mezcla o árido combinado, uno puede definir que la proporción o la fracción de grava para poder mezclarla en un hormigón está definida como G menos beta dividido en alfa menos beta, y B, que es la fracción de arena en la mezcla, está definido como 1 menos A. Ambos valores deben ser multiplicados por 100 para ser expresados como porcentaje. Si aplicamos esta fórmula en un ejemplo práctico, nos detenemos en este primer ejemplo en el cual hay 3 áridos, una grava, una gravilla y una arena, en la cual se expresan los porcentajes que pasan en cada uno de estos tamices o tamaños de partículas. Operativamente lo que se debe hacer en primer lugar es mezclar o combinar los áridos gruesos entre sí, y luego la mezcla de los áridos gruesos deben ser combinadas o mezcladas con el árido fino o arena. Antes de eso, cada uno de los áridos debe ser analizado por separado con respecto a los requisitos granulométricos, bandas límites o bandas de trabajo que se establecieron o que se establecen en la norma chilena 163 oficial del 2013. Al comparar la arena con la banda de trabajo con las curvas límites, se puede apreciar que los porcentajes que pasan en cada uno de los tamices para el caso de la arena se encuentran dentro de los rangos o curvas límites para el caso de la arena. Al hacer el mismo tipo de análisis para el caso de la grava, nos percatamos que en la malla 19 milímetros o el tamaño de partícula 19 milímetros, la grava se encuentra por debajo de los límites establecidos en la norma chilena. Cuando uno compara en el caso de la gravilla, podemos apreciar que todos los tamaños de partícula de gravilla se encuentran dentro de los rangos permitidos. A pesar de que la grava presenta un tamaño de partícula que se encuentra por fuera de los rangos normativos, esto necesariamente no es preocupante, dado que el primer paso que uno debe hacer es mezclar esta grava con la gravilla. Al aplicar las fórmulas revisadas para el caso de la grava y gravilla, podemos definir alfa como 30%, vale decir, el 30% de la grava pasa el tamiz 19 milímetros, la gravilla o el valor beta, 99, es el valor que pasa el tamiz 19 milímetros para el caso de la gravilla, y G, que representa un valor 52,5, si nos detenemos en este mismo tamiz de 19 milímetros, corresponde al valor medio del rango establecido por estas curvas límite. Cuando uno aplica estos números o estas consideraciones en las fórmulas revisadas previamente, encuentra que para poder mezclar esta grava con la gravilla, los resultados entregan un 67% de grava en la mezcla y un 33% de gravilla en la mezcla. Cuando uno grafica el comportamiento de los tamaños de partículas de esta mezcla de áridos gruesos, nos encontramos que toda la mezcla de áridos gruesos se encuentra dentro de las curvas límites establecidas para el árido grueso. Una vez mezclados los áridos gruesos entre sí, el siguiente paso es mezclar el árido grueso con la arena. Para eso definimos como alfa 0%, vale decir la fracción, el árido fino en el grueso, que pasa en la malla 475 es 0%. Beta lo definimos como 96%, que es el árido fino que pasa en la arena. Y G vamos a optar en una primera instancia por un valor 36, que corresponde al valor medio del rango establecido por las curvas límite en el tamiz 475. Al utilizar esta información o estos datos para aplicarlos en las fórmulas, encontramos que el valor de A, que es fracción de grava en la mezcla, nos arroja un valor de 63% y la fracción de arena en la mezcla de un 38%. Al analizar esta mezcla con respecto al árido combinado desde el punto de vista gráfico, nos encontramos que parte de esta mezcla de áridos se encuentra dentro de la zona 2, que es la zona preferida, pero existen algunos puntos dentro de esta curva granulométrica que se escapan de esta zona 2 y que presentan una disposición de tamaños de partículas más bien fina.
Sin embargo, dado que este valor que utilizamos previamente fue 36, podemos optar por otros valores. Vamos a probar por un valor 40, que corresponde al extremo o un valor extremo dentro del rango establecido para el valor 475, y nos arroja un 58% de grava en la mezcla y un 42% de arena en la mezcla. Cuando graficamos esta mezcla de áridos, nos encontramos con que casi todo el material, este árido combinado, se encuentra en la zona 3, vale decir, una zona caracterizada por un comportamiento de tamaños de partículas finos, lo cual no podría ser utilizado para construir hormigones convencionales. Si optamos ya no por el punto más alto del rango, sino por el punto más bajo del rango, vale decir 32, nos encontramos que la proporción de grava en la mezcla vendría siendo un 67% y un 33% de arena. Cuando analizamos esta mezcla de áridos desde el punto de vista gráfico, nos encontramos que gran parte de la curva granulométrica se encuentra dentro de la zona 2 y probablemente sea la mejor mezcla de áridos que podamos realizar con los áridos disponibles para poder fabricar o construir este hormigón. En resumen, para poder fabricar este hormigón, las proporciones de los áridos vendrían siendo un 45% de grava, un 22% de gravilla y un 33% de arena. A pesar de todo este trabajo numérico y de todo este uso de fórmulas, también es posible realizar una mezcla de áridos con una forma un poquito más rápida, si lo quieren llamar así, y además tiene la ventaja de realizarse en tiempo real, a través de una planilla Excel sensibilizada. Esta planilla Excel también va a quedar disponible para ustedes en el aula virtual. Si ustedes se fijan aquí, el método se conoce como el método del tanteo. Es un nombre extraño, pero en realidad es básicamente lo que se realiza. Para ello, lo que uno hace es sensibilizar. Si yo le coloco un 50% de árido grueso, inmediatamente me va a arrojar un 50% de árido fino y la curva se desplaza hacia la zona fina. Si le coloco al revés un 90% de grueso y por consecuencia un 10% de fino, la curva granulométrica se me desplaza hacia la parte más gruesa. Si volvemos al número que habíamos colocado, 0,71 me parece que era, es probablemente la mejor mezcla que puedo hacer entre este árido grueso y fino para poder fabricar un hormigón. Con esto se termina este video tutorial, esperando que hayan comprendido todo este proceso de mezcla de áridos. Nos vemos en la próxima clase.